Hola amigos. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes. Les pido de corazón que nos den su apoyo con un me gusta, y se suscriban para hacer crecer aún más esta maravillosa familia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por ser parte de esta increíble comunidad. C225 El país de los ciegos, 4, no tardaron en encontrar al príncipe. Como de costumbre, el príncipe se quedó en el palacio privado. Y el conde Rondón dijo la verdad que había presenciado con cara de confusión. Hace poco, Su Majestad el Rey falleció. El último heredero de Redford. Dijo Charlotte Redford con un rostro tranquilo. Ya veo. Comillas. ¿Lo sabías? Mi padre vino a mí y me dijo la verdad. Me dijo por qué había vivido tan pródigamente todo este tiempo. Que la familia real debe cumplir con sus responsabilidades antes de que Redford caiga al abismo. Lo dijo una y otra vez. Pero al final significó que solo yo y mi padre debíamos morir para que este país sobreviviera. Bebió té inhalando el dulce aroma. Charlotte Redford miró al conde de Rondón. Manchada de asombro. No tienes que estar tan alterada. Aunque tu padre no tenga que decírtelo. En primer lugar, yo conocía el secreto de mi padre. Las muertes de mi hermano y mi hermana no eran normales. Y estaba convencido de que había claramente una conspiración en la cadena de acontecimientos que tenían lugar en Redford. Con mi padre ávido de alcohol y mujeres mientras me miraba con ojos tristes. Y fue como se esperaba. Después de prestar mucha atención a mi entorno, descubrí que los criados añadían algo a la comida que comía. Tenía propiedades desintoxicantes. Y entonces pude llegar a la conclusión de que mi padre había actuado fuera de sí para salvar mi vida. ¿Sabes la verdad? ¿Pero por qué no me lo dijiste? No cambiará nada de lo que digas. Conde Rondón. Una horda del mal está extendiendo sus bestias demoníacas. Matando a los herederos de la familia real. Y amenazando a mi padre con mi propia vida. ¿Qué debemos hacer? Yo fui envenenado por el veneno. La vida de mi hijo estaba en juego. ¿Es correcto pedirle que mire su vida libertina? Aunque diga la verdad. No había manera de resolver el problema de fondo. En el momento en que los magos dictaminaran que se trataba de un veneno que no se podía descifrar, Charlotte Redford moriría de todos modos. Incluso sabiendo que el rey no podía soltar la cuerda de la vida. Ya había perdido 2 hijos. Así que no podía perder ni siquiera el último. El conde Rondón dijo. Comillas. El príncipe me dijo que liderara una rebelión. ¿Quieres saber la verdad? ¿No es inevitable? Mi padre no puede dar mi vida. Y tampoco tengo confianza para dañarlo directamente. Si es así, la única manera de que Redford sobreviva es que nuestro rico muera. Así que le pedí que iniciara una rebelión. Simplemente bajar del trono no resolverá los problemas del país. El poder tiene que ser transferido completamente a la persona correcta. Y si el linaje real sobrevive será un problema. Así que esperaba que el conde Rondón levantara la espada. El conde London es el legítimo heredero del trono de Redford. Conociendo los años que he dedicado a Redford, pensé que si el conde estaba listo para tomar una decisión, me convertiría en el justiciero del conde. Para sacar al rey del trono. Si Charlotte Redford muriera envenenada, el conde de Rondón habría heredado naturalmente la vacante de Charlotte Redford. Era el plan del rey. Sabiendo la verdad, arriesgó con acento agudo su vida por Redford. Incluso antes de morir. Pero mi padre tomó una decisión primero. Cuando me dijo la verdad. Trató de estar lo más tranquilo posible cuando sentenció a su hijo a la muerte. Miré a mi padre y mostré una cara de no saber la verdad. Así, mi padre acabaría su vida un poco más tranquilo. Charlotte Redford. La gente lo juzgaba indigno del trono.
Aunque no nació con la capacidad de gobernar realmente a otros. Aceptó su destino como miembro de la familia real. Tal vez. Podría haber sido un hombre digno de un rey. Si hubiera acumulado experiencia y años en circunstancias normales. Charlotte Redford habría heredado el asiento del rey y se habría convertido en un buen rey. Pero en realidad no fue así. Los tiempos turbulentos no eran lo suficientemente pacíficos como para esperar al joven talento. Así que el heredero de la familia real tomó la decisión de aceptar su propia muerte. El conde Rondón inclinó la cabeza. No podía mirar al príncipe. Al igual que había llevado las cargas del reino. Sus emociones se agitaban al pensar en las cargas que había llevado en secreto. Charlotte Redford dijo: «Tengo una última petición para usted. Conde Rondón. No dejes que la muerte de nuestro rico sea en vano. Vuelve a levantar Redford. Y asegúrate de vengarte de las hordas del mal que han sumido a Redford en el caos. Si solo prometes eso, aceptaré la muerte con una sonrisa». Al oír esa palabra, el conde Rondón asintió con la cabeza inclinada. Sin palabras. Sin consuelo. Como no podía escupirlo antes de tiempo. Repetir el asentimiento fue lo mejor que pudo hacer. Asterisco 10 días después Charlotte Redford cerró los ojos. La energía del veneno se elevó. Y se agitó como un paciente drogado. Y murió con un rostro débil a diferencia de su virtuosa figura. En el último momento. Mostró una obsesión por la vida. Si no hubiera sido por la condición de príncipe, habría tenido la oportunidad de vivir. Pero por el bien de los que vivirán en el futuro. Mantuve la boca cerrada. De todos modos sabía que si dejaba algún remordimiento, se convertiría en una daga y atravesaría el pecho del conde Rondón. Fue un día sombrío. En un día nublado y con lluvia torrencial. El funeral se celebró públicamente por orden del conde Rondón. Juareuk. Gorgoteo. Se produjo un incendio. 2 cadáveres yacían en el centro del alto árbol. Y las llamas mágicas ardían en rojo incluso bajo la lluvia, quemando los alrededores. Mucha gente observó tal escena. La gente se alineó detrás del conde Rondón. Y olvidaron sus errores y mostraron cortesía ante la última aparición de la familia real. El rey y el príncipe. La causa de la muerte se hizo pública. El rey se quitó la vida para no sucumbir a la amenaza. Y el príncipe fue asesinado por las bestias demoníacas de un grupo de malvados. El pueblo de Redford estaba resentido con el rey de Redford. El crimen de hundir el país en el infierno merece un castigo. Pero la historia del pasado ha extendido las llamas de la ira hacia la horda del mal. Era la intención del conde Rondón. Para crear un país cuyos cimientos se tambaleasen. Era necesario que existiese un enemigo común que todos considerasen. Destruir el país, llevar a la familia real a la muerte. Un ser que incluso instigara una revuelta a través de Jacqueline. Cuando se corrió la voz de que se trataba del imperio de Cronos. La ira del pueblo fue grande. Comillas sencillas. Majestad del rey. Príncipe Charlotte. El conde Rondón miró las llamas con ojos complicados. Finalmente. Redford tenía su propia historia. El rey solo tenía el rey. El príncipe solo el príncipe. Tenía su propia historia. Y Jacqueline tenían su propia historia. Si solo hubiéramos sido un poco más honestos con los demás. Debió haber una oportunidad para resolver los problemas estancados y podridos. Pero se repitieron las decisiones equivocadas para hacer el Redford actual. Érase una vez. El conde Rondón vivía inmerso en su historia. Pensaba que llevaba la carga del reino aunque fuera criticado. Y así como Jacqueline lo atacó de acuerdo a la verdad que podía ver. También atacó al palacio sin reconocer la verdad del rey. No es que las atrocidades del rey fueran falsas. Sin embargo, el hecho de que el rey conociera la verdad solo después de elegir la muerte permaneció en su corazón.
Redford no va a caer de esta manera. Crearemos un país que nunca dejará de dudar de la verdad ante nuestros ojos. Escuchará al pueblo y no será destruido por las conspiraciones de hordas malvadas como el Imperio de Cronos. Y seguramente me vengaré. Lo estropeó todo entre las llamas que se consumían y escupían un humo apestoso. El conde Rondon se volvió y habló con el comandante de los caballeros reales, que ahora le seguía. La ceremonia de coronación se celebrará dentro de unos días. Escoge un lugar y díselo a la gente. De acuerdo. Dejando atrás la muerte a partir de ahora. Me tocaba vivir la vida de los vivos. Asterisco asterisco asterisco. Los gobiernos asegurados por la rebelión no suelen ser bien recibidos por el pueblo. Pero el conde Rondón era diferente. Las generaciones se cortaron con la muerte del rey y del príncipe. Y el pueblo naturalmente nombró al conde de Londres como nuevo rey. No fue un trono obtenido por rebelión. Al parecer, el conde de Londres llevó a sus tropas a visitar al rey. Pero la gente del Palacio Real mantuvo la boca cerrada. Por lo que el público en general no protestó en absoluto contra el acceso del conde de Londres. Más bien admirado. ¿Quién es el conde Rondón? Un hombre que se dedicó a Redford fuera del ojo público. Como los años de lo que se llamaban campesinos seguían siendo culpables. Sus sentimientos por el conde de Rondón se volvieron aún más apasionados. Su Majestad el Rey. Felicidades por su entronización. ¡Guau! Redford. 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 Frente al Palacio Real. La gente acudió en masa en el momento de anunciar la llegada del nuevo rey. Estallaron en vítores. El conde Rondón. No. Él. Ahora conocido como el rey Redford. Miró a su alrededor. Ellos son el pueblo que gobernaré a partir de ahora. Hace 10 días. Con todo lo que estaba sucediendo. Roman Dimitri tuvo una última palabra antes de dejar a Redford. Conde Rondón. Ahora que la verdad ha sido revelada. La gente enviara fervientes vítores al conde. Como si nunca hubiera habido un momento en el que se les criticara por ser racistas. Mostrarán una lealtad ciega. No le den gran importancia a esos cambios. Los que les llamaron Maecugno. Los que alzaron su voz de respeto. Y los que participaron en el motín que atacó al conde. Todos ellos son solo gente de Redford. El aspecto que tengan dependerá del futuro reinado del conde Rondón. De hecho, no se puede descartar que la culpa sea del líder que no creó ese ambiente en primer lugar. Que no escucharon ni vieron la verdad. Tenedlo en cuenta. Las palabras de Roman Dimitri grabado en el pecho. King Redford levantó la mano. Olvidando sus recuerdos pasados. Aplausos explosivos. Redford nunca repetirá los errores del pasado. Asterisco asterisco asterisco. Fue un momento de agitación para Redford. Roman Dimitri volvió a Dimitri. Es y el reino de Redford recupera la estabilidad con el conde de Londres. Dimitri ganará un fuerte aliado. El conde Rondón. Dijo que definitivamente construiría el país. Y si van a la guerra con el Imperio de Cronos en el futuro. Harán todo lo posible para luchar contra Cronos, incluso para su venganza. No fue un mal resultado. La Confederación del Reino, que había estado a punto de derrumbarse, recuperó la estabilidad. Y Redford trató a Dimitri como un benefactor de toda la vida. No solo como un aliado. Reuní mis pensamientos sobre Redford. A partir de ahora, es suyo. Lo más importante en el futuro era que Dimitri tuviera la fuerza necesaria para no dejarse sacudir por las tormentas. En unos días, me libraré de mi adicción. Roman Dimitri llamó a Chris. Chris. Debemos partir hacia el Imperio del Valhalla en algún momento. En ese momento, no podía traer todas las tropas conmigo. En Valhalla. Y en Dimitri. Como no se sabe lo que va a pasar. Los soldados deben entrenar para un campo de batalla sin mí, por si acaso. Por lo tanto, por el momento,
Cancelaremos todos los horarios programados externamente y procederemos a un entrenamiento especial para los soldados. ¿Tienes algo que compartir? Nada. Solo decirles que descansen mucho mientras se preparan para el entrenamiento. Ya que será un momento duro. De acuerdo. Chris asintió. Hasta ahora. El entrenamiento de Dimitri siempre fue duro. Pero cuando Roman Dimitri menciona la palabra duro por primera vez, sale y murmura. Comillas. Es una gran cosa. No en el Cairo. Incluso el hombre que ahora se llama Flash de Dimitri. Esta vez, la tensión sobre la formación surgió. Así que el tiempo pasó. Y de repente, el plazo del que hablaba Balaya se acercaba. C-226 Imperio del Balaya, 1, alrededor de esa época. Por todo el continente. Se extendieron los rumores sobre Roman Dimitri. ¿Has oído ese rumor? ¿Qué rumores? El Imperio del Balaya está celebrando un festival para honrar las almas de los guerreros de nuevo este año. Y dijeron que eligieron a Roman Dimitri como Barbosa. Las 12 espadas del continente. Significa que el Imperio del Balaya reconoció la existencia de Dimitri Romano. Si incluso Barbosa fuera derrotado, sería el primero del continente en ser un alto mando excluyendo al Imperio. Al principio, fue una noticia. Los rumores de que Roman Dimitri estaba tratando con Barbosa se extendieron rápidamente entre la gente. Pero en algún momento el contenido de los rumores cambió poco a poco. Aunque el Imperio del Balaya envió una invitación, Roman Dimitri no respondió. Un ligero retraso encendió las dudas sobre Roman Dimitri. Tenía miedo. Ni siquiera hagas eso. Es una persona completamente diferente al espadachín con el que Roman Dimitri ha tratado. Aunque derrotó al mayordomo de rango continental, al conde Nicolás y al caballero comandante Gustavo, son claramente de rango inferior. De hecho, incluso si atacan al mismo tiempo, Barbosa no puede ser derrotado. El talento de Roman Dimitri es evidente. Pero ya es imposible enfrentarse a Barbosa. También lo es. La gente habla de Roman Dimitri como el mayor talento del continente. Pero el continente está infestado de más monstruos. Roman Dimitri también es solo una rana en un pozo. La gente expresó su decepción. Roman Dimitri. La razón por la que fue reconocido por la gente de inmediato fue porque nunca había evitado una pelea. En la pelea que comenzó con Homero, Roman Dimitri siempre estuvo en la posición del desvalido. Pero al contrario de lo que la gente esperaba, demostró su valía al derrotar al oponente. Por cierto, esta vez, rizó el rizo. Entiendo que mi oponente es mi oponente. Pero no puedo evitar sentirme decepcionado al ver una imagen diferente a la que he estado dando. Los rumores eran abundantes. Palabras que se burlan de Roman Dimitri. Aunque todavía había tiempo hasta el festival. La gente ya había decidido que Roman Dimitri había escapado. Tales rumores. Poco después, también fue entregado a Roman Dimitri. El Balaya se mueve descaradamente. La intención de los rumores era clara. No era natural. Pero el Balaya estaba llevando a una situación en la que ambos eran favorables a la posibilidad de una alternativa. Si Roman Dimitri está de acuerdo con el enfrentamiento, informarán al pueblo de la caída de Roman Dimitri por la espada de Barbosa. Y elevarán el estatus del imperio junto con la venganza. Por el contrario, si se niega a luchar, utilizarán los rumores para socavar su reputación. La gente ridiculizaría la elección de Roman Dimitri de evitar una confrontación. Como se rumoreaba. Y solo era cuestión de tiempo que se convirtiera en un cobarde solo por no tener una confrontación. El método de Balaya era realmente inteligente. En primer lugar, el enfrentamiento de Roman Dimitri y Barbosa era muy poco razonable. Pero deliberadamente levantó el tablero y condujo la situación como si Roman Dimitri no debiera negarse. Serie de situaciones.
A Roman Dimitri no le gustaron las intenciones de Balaya. ¿Llevando la situación? ¿Difundiendo rumores? No. Desde el principio. Tenía la intención de aceptar la invitación de Balaya. Sin embargo, su convicción de que Barbosa ganaría en primer lugar solo era molesta. Esa noche. Kevin encontró a Roman Dimitri. Maestro. ¿Puede entender por qué fui excluido del Balaya? Esta vez al Balaya. Chris y otros soldados fueron incluidos en la lista. El resto debía permanecer con Dimitri. Pero el problema era que Kevin estaba incluido en esta última. Como siempre, Kevin no discutió el juicio de Roman Dimitri. No dudaba en pedirle que saltara al pozo de fuego mientras abrazaba la paja de arroz. Pero esta vez el problema era diferente. Parecía estar excluido del objeto de la confianza. El viaje al Balaya sería ciertamente arriesgado. Y Roman Dimitri, sabiendo eso, indicó que no necesitaba su espada. Entrenamiento especial para el Balaya. Kevin apretó los dientes y aguantó. Aguantó con el único pensamiento de ayudar a Roman Dimitri. Pero no podía aceptar fácilmente la opción de ser excluido de la lista. Si dice que no cree en sí mismo, lo aceptaré. Era cierto que Chris era más fuerte. Y aunque se sintiera enfadado y triste, no tenía intención de enamorarse de su amo. Pero quería saber por qué. A la pregunta de Kevin, Roman Dimitri dijo: este viaje al Balaya será un viaje muy peligroso. Cronos y el Balaya. Para aquellos que quieren vengarse de mí. Este programa de dejar públicamente Dimitri es una oportunidad de oro para salvar mi vida. Definitivamente se moverán. Sé que están tratando de hacerme daño de cualquier manera. Pero no tengo más remedio que aceptar el plato que el Balaya ha hecho para mí. No hay ninguna razón obligatoria. La reputación no importaba. Pero Roman Dimitri decidió ir al Balaya desde el principio porque era necesario. En la guerra que se avecina, debemos ganar una batalla que creemos imposible. Hasta ahora lo han hecho bien. Pero enfrentarse a depredadores de continentes como el Imperio de Cronos es un asunto completamente diferente. Si él. ¿Cómo reaccionarían los soldados si se encontraran con las 12 espadas del continente en el campo de batalla? Solo su nombre los encogerá. Y el miedo se extenderá por toda la guerra, afectando a la misma. Por lo tanto, solo es necesario un precedente. Un precedente de que las 12 espadas del continente no son absolutas. La creencia de que hay alguien que puede derrotar a las 12 espadas del continente en la unión del reino. Incluyendo a Dimitri. Decidí que era necesario. Barbosa. Él era la presa de los precedentes. No terminará con la simple derrota de las 12 espadas del continente y el salto a los primeros puestos. Sino que servirá como causa para elevar la moral de los soldados en la futura guerra. La guerra no se puede ganar por sí sola. Aunque Roman Dimitri fuera 100%. La propaganda de los soldados debía ir acompañada de una victoria completa. Y. Ahora que parte hacia el Balaya. Roman Dimitri tiene razones obvias para dejar a Kevin. Los peligros de este programa no se limitan a mí. El hecho de que haya dejado a Dimitri y se haya expuesto a los peligros de mis enemigos también puede interpretarse como que Dimitri sin mí está en peligro. Por eso es necesario que Dimitri tenga a alguien en quien pueda confiar. Kevin. Decidí que eras la persona adecuada para ello. Solo en caso de que el enemigo tenga algún tipo de plan. En el campo de batalla sin mí. La persona que producirá los mejores resultados eres tú. Kevin. Diciendo que creo en ti. Eso fue suficiente. La creencia de que él es el que va a crear los mejores resultados. No Chris. La insatisfacción se desvaneció. Kevin. Que tenía una expresión ligeramente triste en su rostro. Apretó los puños con una expresión decidida como si lo hubiera hecho alguna vez. Gracias por su confianza.
Haré todo lo posible para proteger a Dimitri. Cara brillante. Kevin era un ser humano muy sencillo. Asterisco 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 unos días después de eso. Roman Dimitri. Con sus tropas. Se dirigió al Valhalla. El primer lugar al que llegamos fue una ciudad llamada Paulo, que estaba junto a la frontera. Porque ni siquiera la puerta Warp podía ir directamente a la capital. No hubo problemas para entrar y salir, ya que había una invitación. Pero desde el momento en que entraron en Paulo, Roman Dimitri y sus compañeros sintieron que el Valhalla era diferente de otros países. Voy a realizar un registro corporal por un momento. Los guardias de Paulo revisaron las invitaciones y miraron por todo el cuerpo hasta el punto de que les pareció un poco excesivo. La gente que entraba por delante solía entrar y salir en unos 3 minutos. Mientras que sus acciones para revisar el equipaje duraban más de 30 minutos. Por supuesto, no se encontró ningún problema durante el proceso de registro. Como el armamento mínimo estaba dentro de lo permitido, los guardias abrieron el paso con una expresión algo insatisfecha. Y no hagas un escándalo dentro. Paulo no es una ciudad que reciba a los forasteros. Escupieron sus palabras en una disputa hasta el final. Paulo. Fue como dijeron los guardias. Dentro había mucha gente con la característica piel cobriza del Valhalla. Pero cuando encontraron la fiesta de Roman Dimitri, todos tenían cara de disgusto. Incluso los que estaban solicitando no hablaron con Roman Dimitri. Y la gente que caminaba desde el lado opuesto encontró a su compañero y se volvió de repente. Sí. Si se tratara de una fuerza desarmada, su reacción sería diferente a la de ahora. En lugar de mantener la distancia, fue la aparición del Valhalla conocida por el público que chocaron los hombros y se pelearon. Es tal como se rumorea. Era Chris antes de partir hacia el Valhalla. Aprende más sobre el país que experimentarás en el futuro. El imperio del Valhalla era un país bastante cerrado. A diferencia del imperio de Cronos, que creció rápidamente acogiendo a varias razas. El Valhalla formaba la columna vertebral del país en el entorno cerrado de la selva del sur. Como si una vez mantuvieran el linaje de Valhalla a través de la endogamia. Rechazaban en extremo a las personas de cualquier otra raza que no fuera la de Valhalla, convirtiéndose en un imperio. Algunos fueron aliviados. Pero eso no cambió su esencia. Se dice que la gente de Valhalla son los oponentes más difíciles del continente. Si no has nacido en el Valhalla, es un mundo donde la hostilidad está justificada. Así que los forasteros no son bienvenidos a entrar en este lugar. Había un dicho en el público. Si no fuera por la cultura cerrada del Valhalla, podría haber trascendido el imperio de Cronos, manteniendo parte de la cultura cerrada. Valhalla alcanzó un poder comparable al de Cronos. El problema es que, incluso sabiendo ese hecho, el imperio Valhalla no envió a nadie para guiar a los invitados. Asterisco 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 una posada en Paulo. Roman Dimitri y su grupo deshicieron el equipaje en un lugar desgastado con un exterior cutre. Otros alojamientos no aceptaban forasteros. Así que, después de caminar en vano, pude finalmente encontrar un lugar para descansar después de decir que pagaría un extra por ello. El restaurante de la posada. Roman Dimitri bajó y bebió un té, que no era tan fragante como el exterior del restaurante. Aparte de invitarme, significa que el imperio del Valhalla no reconocerá mi existencia. El Valhalla tiene una cultura única. Una cultura que no reconoce a los demás a menos que se haya experimentado directamente. Valhalla deliberadamente no envió a nadie. Esperaba que Roman Dimitri descubriera y demostrara su existencia y acudiera a la capital donde se celebraría el festival. Fue divertido. La mirada fría y la reacción negligente de la gente era un calvario para todos los forasteros que entraban y salían del imperio del Valhalla. Eso fue entonces.
Ah. Que baje el sabor del alcohol. Van. Un poco lejos de la mesa. Un borracho que estaba allí miró a Roman Dimitri con una cara ligeramente caliente. Sus compañeros también parecían insatisfechos. Desde el momento en que entraron en la posada, no dejaron de observar a Roman Dimitri. No sé de dónde vienen estos tipos. Pero si eres un forastero, sube en silencio y vete a dormir. No seáis descarados y tratéis de estar con la gente del Valhalla donde comen y beben. Me enfado cuando veo a tipos como tú. Como si no hubiera dificultades. La piel es blanca y pura y brilla. El borracho soltó una risita. Frunció el ceño frente a Roman Dimitri. Había Chris y otros soldados detrás de ellos. Pero no parecían preocuparse por su ímpetu vicioso. Oye. ¿No me oyes? Le pinchó en la cara mientras bebía el té despreocupadamente. Este bastardo sigue ignorando a la gente. Dime que lo apagues y sigue sentado con el culo cruzado. Te agarraré del pelo y te levantaré. ¿Qué te parece? ¿Estás bien? Valhalla. Era la situación que querían. Racismo comúnmente experimentado por personas de otros países. Con la intención de Valhalla de examinar su reacción. Roman Dimitri dejó la taza de té y dijo. Chris. Sí. A partir de ahora. Como estaba previsto. Que la gente sepa que hemos llegado al Valhalla. ¿Qué clase de tonterías son esas? Un borracho intervino. Ese momento. Seguro. Chris se agarró a la espalda del borracho. Y entonces. Joa. Como para decirle a la gente. Tiró la cara sobre la mesa tal como estaba. C-227 Imperio del Valhalla, 2, hay un dicho en Valhalla. Incluso el hombre gordo que pasa por la calle debe haber sido un guerrero que una vez bebió sangre en el campo de batalla. Así era el borracho. Tenía la cara aplastada sobre la mesa. La nariz magullada y sangrando. Pero el borracho sacudió inmediatamente la cabeza. Su cara ya estaba manchada de sangre. Aunque no sería extraño que la mayoría de la gente se derrumbara y gimiera de dolor. El borracho escupió sangre por la boca con una expresión viciosamente distorsionada. ¿Qué clase de bastardo está tirando una barra de pan? No fueron necesarias más palabras. El borracho se precipitó. Estaba a punto de derribar a Chris embistiéndolo. Pero Chris dio un paso y clavó su puño en el abdomen del oponente. ¿Un disco? ¿Mordaza? Abrí los ojos. Había un dolor insoportable que no se podía describir con palabras. Pero el borracho apretó los dientes y golpeó con los puños a Chris sucesivamente. Era sin duda una resistencia y una voluntad que superaban a la de la gente corriente. Mostró su voluntad de derrotar a Chris de alguna manera. Pero lo que le esperaba eran unas manos despiadadas. Bla. Recibir un golpe en el costado le voló la mejilla al dar una patada en el estómago del borracho tambaleante. Este cayó fuera de la vista sobre la mesa. Este chico. Ataque. Ser un desastre fue instantáneo. El grupo de borrachos que había estado observando la situación con una risita hasta hace poco se levantó de sus asientos al ver que la situación había tomado un giro serio. Eran 3. Parecían estar acostumbrados a las peleas callejeras. Y la forma de sus puños era bastante afilada. Pero se sorprendieron de que el mundo se les fuera de las manos con un solo puñetazo. Disco. Quadench. Fue unilateral. Los 3 hombres cayeron antes de poder hacer nada. Y Chris les dio una patada en la cara cuando estaban a punto de levantarse. La sangre salpicó para los que perdieron la cabeza. Ya no podían correr hacia Chris. Valhalla. Aquí es donde viven. A la hora de decidir entre ellos. Lo hacen a través de un duelo. Y la forma en que deciden si ganan o pierden es diferente a la de otros países. 3 maneras. O morir. O quedar incapacitado en la batalla. Si no. La última opción era admitir la rendición y terminar el enfrentamiento. El alto horno. No bastaba con sangrar y caer. La gente del Valhalla odia gritar la rendición antes que morir.
Así que los borrachos solo pueden dejar de correr después de perder la cabeza. Era una situación miserable. La posada, que acababa de ser un ambiente informal, se ha convertido en un desastre con gente sangrando en el suelo y mesas rotas. La reacción del dueño fue tranquila, tomándolo como algo normal. Roman Dimitri se levantó, colocando una moneda de oro sobre la mesa. Que los disturbios se paguen con monedas de oro. ¿Y dónde está el lugar más concurrido de Paulo? El jilguero. El posadero que lo vio mostró una expresión brillante. Oh, gracias. Le guiaré al mejor centro de Paulo, aunque sea del Valhalla. Después de todo, los humanos eran solo humanos. Asterisco 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 siguiendo la guía del posadero. Roman Dimitri y su grupo llegaron a una plaza llena de gente. Esta es la Piazza Paulo. Es el centro de la ciudad. Y desde allí se puede ir a cualquier parte con una falta. Por lo que es un lugar donde la gente va y viene. Te lo advierto de antemano. Por si no quieres armar tanto jaleo aquí como en la posada. Yo soy un forastero. Así que todo va bien. Pero la gente extrema no sabe qué hacer cuando se ataca un Valhalla. Era una advertencia seria. Cubriéndose la cara con un paño. Se apresuró a salir de la plaza por temor a que otros lo vieran. Roman Dimitri miró a su alrededor. La gente del Valhalla mostraban un ambiente pacífico. A diferencia de otros países. Se llevaban bien y se solicitaban unos a otros. Y los comerciantes levantaban la voz y vendían mercancías. El problema era que la gente de otros países no encajaba en esa paz. Los comerciantes mantenían la boca cerrada cuando se acercaban personas de otros países. Y algunos se tapaban la nariz y fruncían el ceño. En realidad, Paulo no es una ciudad tan extrema. Aún así, al ser una ciudad cercana a la frontera, tengo más contacto con los forasteros que en otras ciudades del Valhalla. Pero la discriminación racial alcanzó su punto álgido durante el festival. Un festival para honrar las almas de los guerreros es una prerrogativa del pueblo de Valhalla. Sin embargo, muchas personas que mostraron interés en los eventos de otros países vinieron a Valhalla para experimentar el festival. Y su comportamiento no fue muy bueno para la gente de Valhalla. No son guerreros. Solo los que derraman sangre en el campo de batalla merecen el festín. Pero los forasteros se atrevieron a romperlo como entretenimiento. Era absolutamente inaceptable. Esperaban que la cultura sagrada del Valhalla no fuera consumida por gente de otros países. Por lo que era peligroso entrar en el Valhalla durante el festival. Roman Dimitri caminó entre la gente. Los repulsivos se apartaron del camino. Y cada uno susurró a sus compañeros, mostrando su resentimiento hacia Roman Dimitri. El racismo se convierte en violencia en un instante. En el momento en que incluso uno de los que tienen ojos peligrosos da un paso al frente. No saben que pueden usar la violencia contra los forasteros. Era un país divertido. Aunque se llame imperio. Es un país que aún no tiene la dignidad digna de un imperio. Si Cronos no podía controlar su fuerte codicia. El Valhalla era un país que aún no había abandonado su salvajismo. El caos del continente de las salamandras no es una coincidencia. Cronos y Valhalla. Dado que las dos grandes cadenas montañosas que gobiernan el continente no están en armonía. El continente siempre está destinado a sufrir la guerra y la violencia. Aunque la gente dice que Cronos es el responsable del caos. Las tendencias de Valhalla y sus espectadores también son responsables. Se mantiene erguido. Dejó de caminar. Esta vez a Valhalla. Fue el punto de partida de un nuevo juego. Antes de que la guerra comience en serio. Roman Dimitri hará su presencia aquí. Murmullo murmullo. La atención de la gente se centró en el centro de la plaza. En sus miradas. Mostrando recelo a las personas de otros países. Roman Dimitri levantó la voz. Soy Roman Dimitri. Heredero del ducado de Dimitri.
Si alguien tiene una pelea conmigo, que se presente. Asterisco 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 el ambiente ha cambiado. Al principio, si solo se trataba de discriminación y vigilancia. La gente mostraba hostilidad ante los comentarios de Roman Dimitri. Oponente. Roman Dimitri. Es un espadachín del aura que se rumorea. Por lo general. Se asustan y se alejan. Pero el Valhalla era diferente. ¿Cómo te atreves a actuar en el Valhalla? Me encargaré de ti. Era un hombre de físico fuerte. Su físico gigantesco que recordaba al monte Tai y su cara llena de cicatrices demostraban que no era una persona común. La gente formó un espacio alrededor de Roman Dimitri y el hombre. El escenario para el enfrentamiento estaba preparado. Y aunque no había ninguna señal de inicio específica, el hombre se precipitó. Un estruendo silencioso. El aura se elevó. El hombre era un espadachín de aura. Su fuerza no era comparable a la de Roman Dimitri. Pero a simple vista, parecía comerse al oponente de una vez. Hu. Empuñó un arma, un enorme hacha partió el viento. Y Roman Dimitri evitó el ataque sin desenvainar su espada. El sonido del crujido del viento fue aterrador. Desde el principio, el hombre empujó ferozmente mientras avanzaba como si fuera a ganar. Descuidando la defensa y apuntando solo a los puntos vitales del oponente. Era definitivamente militante. Aunque Roman Dimitri estaba obviamente en una confrontación ventajosa. El hombre demostró lo que era un guerrero. Pero escogió al oponente equivocado. Roman Dimitri caminó con sus piernas evitando el ataque. Y mientras se tambaleaba, se golpeó la mejilla. Maldita sea. La cabeza se giró rápidamente. La sangre brotó de la cara del hombre. Y gotas de sangre salpicaron el suelo. Una situación embarazosa. Mientras empuñaba su arma y le abofeteaba en la cara. El hombre apretó los dientes con la cara caliente. En el Valhalla. Lo que es más insoportable que la muerte es la desgracia. Los músculos del hombre se hincharon como si estuvieran a punto de explotar. Pero el arma que empuñaba no llegó a golpear con eficacia. Y siempre. Maldita sea. Mejillas abofeteadas. Al principio pensé que no era un ataque intencionado. Pero de nuevo. Al ser abofeteado en la cara. Se dio cuenta de que Roman Dimitri lo estaba mirando. Este bastardo. La ira estalló. Esto obviamente fue un acto de ignorar a sí mismo. En el Valhalla. Era la ley tratar a los guerreros. Pero él se estaba burlando completamente como un niño. Su cara ya estaba estropeada. El hombre corrió frenéticamente y blandió su arma sin importar que le dieran una bofetada en la mejilla. Pero había un límite a los movimientos que su voluntad podía hacer. Maldita sea. Gira la cabeza, empuñó un hacha. Maldita sea. Volvamos la cabeza una vez más. Esta vez avanzando. Trató de abrazar a Roman Dimitri. Maldita sea. Mis piernas se tambalearon. Estaba fuera de sí, su visión se nubló por la conmoción. Y la voluntad del guerrero. Que había estado ardiendo ferozmente. Se aplastó horriblemente ante la fuerza abrumadora. Pero, extrañamente, no perdió el conocimiento ni cayó. Evidentemente, el impacto fue tan grande que le arrancó toda la cara. Pero por mucho que le golpearan, no perdió el conocimiento. Maldición. Incómodo. Chiflado. Finalmente, me puse de rodillas. También era humano. Incapaz de resistir el choque constante. Necesitaba una salida de esta situación. Comillas. Me rendiré. Eso es todo. Roman Dimitri bajó la mano que estaba a punto de soplar su mejilla. Asterisco asterisco asterisco, UHHH. Prefiero morir. Bastardo sin orgullo. No insultes al Valhalla. La gente abucheó 3 opciones. Entre ellos, el hecho de que había elegido rendirse. La existencia del guerrero que había enviado vítores al principio se consideró una vergüenza. Era vergonzoso como hombre.
Solo sabía quién había sido golpeado. La conmoción que solo me golpea era una conmoción desconocida que nunca había experimentado en el campo de batalla. Apágalo. Te mostraré la voluntad del Valhalla. Era un hombre nuevo. A diferencia del anterior. Era un hombre delgado. Pero la espada que le cruzaba la cara y los ojos afilados mostraban signos de veneno. También sabía que no podía ganar contra Roman Dimitri. El rumoreado espadachín de Laura que derrotó al comandante de los caballeros Gustavo no es algo que la gente común pueda tocar. Pero rendirse era un asunto aparte. Incluso si pierde, tiene la intención de mostrar lo que es perder con honor. Y tales pensamientos. La primera vez que me dieron una bofetada en la mejilla. Me quedé impresionado. Maldición. Evita los ataques con dagas. Roman Dimitri se abofeteó con acento agudo la mejilla. Con un rápido giro en la colina. El hombre vio el cielo por un momento. Comillas sencillas. Estás loco. Gran dolor. Los ojos se movieron. El hombre se tambaleó y sin darse cuenta trató de gritar rendición. Pero cuando recordó los abucheos de la gente, apenas cerró la boca. El arrepentimiento llegó después. Le pareció entender por qué el hombre que tenía delante había pedido a gritos la rendición. Pero no quiso mostrar la humillación de gritar la rendición a quienes valoraban el proceso. Esta es la junta del juez. Renunció a su defensa y corrió. Más bien, que lo golpeen bien y se desmaye. Si ese era el caso. Al menos como guerrero. Era una forma de ser derrotado honorablemente. Sin embargo. Maldita sea. Apesta. Apesta. Fuera lo que fuera. El espíritu seguía ahí. Roman Dimitri drenó el maná con un golpe en la mejilla. Transmitiendo dolor a la vez que aliviaba el choque para no perder el conocimiento. Era una situación embarazosa para el oponente. El hombre tomó por fin una decisión. Pensando que la conmoción de ser golpeado en la mejilla duraría hasta el momento en que gritara la rendición. Ando, hay otra manera. Maldita sea. Cabeza girada con las piernas tambaleantes. El hombre cayó al suelo como si se hubiera desmayado por el golpe. Cerré los ojos con fuerza. El hombre que se desmayara después de luchar hasta el final sería aplaudido por la gente aunque fuera derrotado. Sobre la conciencia oscura. Se oyó la fría voz de Roman Dimitri. Despierta. Todavía no has perdido la cabeza. Vaya. Genial. El pie que presiona el punto vital. Gritó y se levantó de un salto. Al pensar que sus intenciones habían sido reveladas. La cara del hombre se puso roja. Me enteré entonces, espero que este bastardo. Roman Dimitri. Desde el principio. Tenía la intención de aplastar completamente el orgullo de Valhalla. C-228 Imperio del Valhalla, 3, en ese momento. El barón Paulo, que estaba haciendo negocios en el castillo, recibió un repentino informe de Suja. Señor, ha sido un gran acontecimiento. Ahora, en la plaza Paulo, se dice que Roman Dimitri está luchando contra la gente del Valhalla. El problema es que todos los guerreros que lucharon contra Roman Dimitri están pidiendo a gritos la rendición. Comillas. ¿De qué estás hablando? Juan. El barón Paulo se levantó de su asiento. Solo un informe. Fue un contenido conmovedor de principio a fin. Es absurdo que Roman Dimitri, que no es más que un forastero, tenga que enfrentarse entre sí. Pero los guerreros del Valhalla piden a gritos la rendición aunque no puedan derrotar a sus oponentes. Es inaceptable en el Valhalla. Especialmente desde que es un periodo de festival. Hay muchos forasteros. ¿Qué pensarán del Valhalla? Suja explicó la situación. Aunque Roman Dimitri utilizó deliberadamente la violencia para inducir la rendición, el barón Paulo no pudo calmar su ira. Roman Dimitri. Después de todo, tienes un accidente. A su Valhalla. Tengo información de mis superiores. Se rumorea que Roman Dimitri ha hecho una presencia inigualable en todas partes. Mientras estaba en Dimitri,
Elevó su nombre al intervenir en la guerra con la familia Barco. Y después de eso, puso el mundo patas arriba con movimientos sin precedentes como el Frente Sur y las clasificaciones públicas. Además, recientemente circularon rumores de que había intervenido en el cambio de régimen del reino de Redford. Nanzong Yichu, Nanzong Si Sui. Aunque el punzón en el bolsillo esté escondido, su presencia no se oculta. Pero Roman Dimitri no lo ocultó en primer lugar. De hecho, ni siquiera los dirigentes del Valhalla estaban convencidos de que Roman Dimitri permitiera la invitación. Aunque al tratar con Barbosa tuviera que arriesgar su vida, Roman Dimitri eligió audazmente ir al Valhalla. Por eso, los dirigentes han transmitido estas palabras. Roman Dimitri es un chivo expiatorio para elevar la reputación del imperio del Valhalla. Hasta que llegue al escenario que vio, asegúrese de mostrar cómo es el Valhalla. Es diferente de dentro de un pozo como Dimitri. Si llega a la capital después de sufrir todo tipo de penurias, perderá su espíritu antes de iniciar un enfrentamiento. Por esa razón, el guía no fue enviado. Después de sufrir el racismo de los habitantes del Valhalla, el plan original era enviar a alguien para rectificar la situación y guiarlos de vuelta a la capital. Pero las cosas se complicaron. Si Roman Dimitri revelaba su presencia a través de una manifestación armada, tenía que resolver la situación rápidamente de alguna manera. Dijo el barón Paulo. Llama a los salvajes. Me mostraré. Roman Dimitri. ¿Cómo es el Valhalla? De acuerdo. El barón Paulo salió del despacho. Su rostro contorsionado expresaba una ira que estaba a punto de explotar. Asterisco asterisco asterisco, UGH. Comillas punto punto punto. Punto punto punto. UGH. La gente gimió, ya había docenas. Aquellos que tenían curiosidad por enfrentarse a Roman Dimitri fueron humillados hasta el punto de avergonzarse de cómo se rieron de la llamada de rendición en el turno anterior. Violencia que continúa sin perder la conciencia. El espíritu del Valhalla, que la gente del mundo evaluaba como acero, se derritió frente a las fuerzas armadas. Sin embargo, el desafío continuó. Cuando la rendición fluyó de la boca del implacable adversario, el barón Paulo apareció con sus tropas. ¿Qué demonios es esto? Nada más llegar, levantó la voz. El entorno era aterrador. Más que la gente que se desplomaba con la cara desencajada. Las expresiones de asombro de los que les rodeaban llamaron la atención del barón Paulo. Sentían que el orgullo del Valhalla en el que creían había sido completamente destrozado. Los habitantes del Valhalla creían que nunca llorarían por la rendición. Pero el espectáculo que tenían delante era horrible. El barón Paulo preguntó con severidad. Roman Dimitri. Eres un forastero. Un invitado del Valhalla. ¿Pero por qué actúas así? Si no das una buena razón, no tendremos más remedio que castigarte. Por una buena razón. Sabía que el Valhalla quería algo así. Era Roman Dimitri. Miraba al barón Paulo con una cara que no dejaba de respirar. Incluso cuando se enfrentaba a decenas de guerreros. Soy un invitado contra Barbosa. Lo revelamos durante nuestra entrada en Paulo y pedimos a los guardias que nos guiaran en el camino hacia la capital. Pero no tomaron ninguna medida porque eran más que hostiles con nosotros. Y después de entrar, fue una serie de racismo. Ningún otro país del mundo trata así a los huéspedes. Pero alguien dijo: el Valhalla es un mundo gobernado por la fuerza. Así que solo enseñé a la gente que me miraba con hostilidad quién estaba por encima y quién por debajo. Comillas punto punto punto. Punto punto punto. ¿Qué es eso? El barón Paulo tenía una mirada de consternación. Superó las expectativas. Roman Dimitri era más guerrero que la gente del Valhalla. No sabía que si no me trataba bien, no podría demostrar por la fuerza en el camino del Valhalla. Las palabras de Roman Dimitri. En parte lo entendí. De hecho, aunque se trate de un extranjero, es necesario tratar a la persona directamente invitada.
Pero Roman Dimitri no tuvo una consideración especial porque era objeto de una venganza. Y no había nada particularmente para responsabilizar a Roman Dimitri en una serie de situaciones. Aunque derrotó horriblemente a la gente del Valhalla. En primer lugar, la confrontación era algo muy común en el Valhalla. Como de costumbre. Pero el problema era que el líder era Roman Dimitri. Y el pueblo de Valhalla fue humilladamente derrotado. Si la situación termina así, es seguro que los líderes lo reprenderán. Es necesario limitar la capacidad de Roman Dimitri para desenvolverse en el Valhalla. Aunque sea de forma forzada. Roman Dimitri deseaba, incluso a la fuerza. Aún así, esto no se puede pasar por alto. No hay ninguna ley en el Valhalla para pisotear a un perdedor como este. La confrontación simplemente persigue el significado de la confrontación. La cortesía hacia los demás debe ir acompañada. Una vez que se le investigue. Por favor, siga el debido proceso. Si se encuentra la inocencia en el proceso, entonces te guiaré directamente a la capital. Era un debate con respuesta. Ante la coacción del barón Paulo. Roman Dimitri sonrió. ¿Qué harías si te negaras? Comillas, comillas, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. No tienes derecho a negarte. Esta es la tierra del Valhalla. La tierra del Valhalla. Si es así, voy a manejar este asunto de acuerdo con las leyes de Valhalla. A Valhalla se le dijo que cuando las responsabilidades de cada uno eran ambiguas, un juicio de duelo resolvería las cosas. Espero un juicio de duelo. Si quieres llevarme a investigar, tómame de la mano y llévame tú mismo. Si el barón Paulo lo desea, puede movilizar todas las tropas que ha traído consigo. Era una provocación evidente. El barón Paulo tenía una expresión fría en su rostro. Los comentarios de Roman Dimitri se pasaron de la raya. Pero el uso de la fuerza para rectificar la situación era lo que esperaba. Di un paso atrás y hizo un sonido como de trueno. Escuchad. Soldados. Arresten a Roman Dimitri ahora mismo. Asterisco, asterisco, asterisco. Los juicios de duelo no tienen reglas claras. Las circunstancias dadas cada vez eran diferentes. Y el barón Paulo ordenó justamente el enfrentamiento 1 a 1. Los soldados huyeron. Los soldados alineados detrás de Roman Dimitri no se movieron ni siquiera cuando levantaron sus armas para mostrar su intención de matar. Ataquen. Gancho. Los soldados clavaron sus lanzas. Roman Dimitri apagó todos los ataques al pisar los escalones y, como en el enfrentamiento anterior, no utilizó armas. Una espada colgaba de su cintura. Al verlo, los soldados expresaron su ira y blandieron sus armas con más violencia. Pero cada vez que su ataque fallaba, una poderosa descarga estallaba sobre los soldados. Bla. La fuerza se liberó en el cuerpo. Con un golpe, el soldado puso los ojos en blanco y cayó de rodillas. Desde el principio, Roman Dimitri descartó el uso de armas. Iba a demostrar lo abrumadora que era la diferencia entre yo y mi oponente con mis 2 manos y mis 2 pies. Por cierto, Roman Dimitri. Sería mejor no mirar por encima del hombro al Valhalla. El barón Paulo gimió. Ese momento, en el ataque de Roman Dimitri, un soldado fue golpeado en la cara y no cayó. Una tremenda fuerza repulsiva. Como si fuera golpeado por el acero. La cara del soldado se contorsionó horriblemente. Y el pelo creció en su cara y cuerpo. Desmenuzado. El cuerpo del soldado. Era un salvaje. Debido a los cambios que se extendieron por todo el cuerpo. El soldado se convirtió de repente en una figura en la vaga línea entre bestia y humano. Genial. El salvaje corrió. Arañó a Roman Dimitri con sus afiladas garras. Y los soldados a los que atacaba con él también cambiaron en cadena para mostrar una apariencia salvaje. Sus cambios eran variados.
Algunos seres adoptaron la forma de un lobo. Otros la de un oso. Y otros cambiaron a la forma de un ciervo, revelando el carácter salvaje de la bestia. Salvaje. Grupo étnico que se encuentra en las selvas del sur. Crecían alimentándose de animales desde que nacían. Y mediante el ritual de aceptar la apariencia de los animales más amistosos, renacían como verdaderos salvajes. Incluso en el Himalaya. Era una nación conocida por corresponder al más alto nivel de poder de combate. Solo en forma de soldados ordinarios. Los bárbaros eran la élite del Himalaya. Un ataque desalentador. La gente apretó los puños. Si eran salvajes. Pensé que podrían ser capaces de derrotar a Roman Dimitri, que no usa las armas con arrogancia. Pero era solo una ilusión. El momento en que un salvaje en forma de oso ignora la defensa y se precipita hacia adelante. Kuayik. El puño quemado en su cara abrió los ojos del salvaje. Asterisco 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 hay algo que la gente malinterpreta. El rey de todo Gyeonggi, Ban Bing Si Wang. Es un arma que representa a Baekhyun Hyuk, el ángel negro, con una sola espada. Baekhyun Yeok conquistó Moorim y fue reconocido como la mejor persona del mundo que representa la historia de Moorim en nombre y realidad. Por cierto, ¿cuál es la siguiente mejor arma que puede usar? La gente mencionó una variedad de armas, diciendo que Baekhyun Yeok maneja bien todas las armas. Pero de hecho, las únicas armas con las que estaba familiarizado, excepto la espada, eran sus manos y sus pies. En el fondo de la fría vida, para sobrevivir a la lucha por la supervivencia, tuvo que utilizar sus manos y sus pies, así como todo lo que podía ser utilizado como arma a su alrededor. En el proceso, Baekhyun Hyuk ha alcanzado la cúspide, en un entorno más salvaje que la naturaleza. Baekhyun Yeok derribó bestias disfrazadas de humanos con sus manos y pies. La existencia salvaje. Conocía la energía del maná explotó en su interior. Pero a Roman Dimitri no le importó. Kuayik. Comillas. Anda con náuseas. La cara del salvaje fue aplastada. El duro cráneo de la bestia se rompió. Y la bestia se tambaleó y cayó hacia atrás. La propagación del shock fue instantánea. El salvaje en forma de oso era famoso por su excelente durabilidad entre los salvajes. Pero incluso con un aura en su piel exterior, no sabía que caería con un solo golpe. Crujiente. Creup. De inmediato. Creup. Ataca. Situación inmediata. Los salvajes se precipitaron al mismo tiempo. Roman Dimitri se golpeó la cara con una patada cuando vio que atacaban por los lados. Y el salvaje en forma de pájaro que cayó sobre su cabeza le agarró las alas y le tiró al suelo. Esta vez, la sólida resistencia no sirvió de nada. El dolor les caló profundamente en los huesos. Y los salvajes no pudieron contener sus gritos. Enfrentamiento 1 a 1. Roman Dimitri estaba claramente en desventaja. Si no usas un arma, es justo que pierdas contra los salvajes que tienen todo su cuerpo como arma. Sin embargo, ¿qué significa esto? Cuando el varón Paulo abrió la boca, la situación se aclaró en un instante. Bla. Quick. La cara se volvió rápidamente. Con la apariencia de un hombre salvaje con la cabeza baja. El último salvaje que quedaba era una criatura con forma de bisonte. Roman Dimitri se acercó. Dime que te vas a rendir. Entonces, acabaré con él rápidamente. Maldición. Bofetadas en las mejillas. El salvaje no se atrevió a resistirse. El salvaje, que había nacido con la naturaleza de una bestia, estaba bastante abrumado por la fuerza del depredador. Temblando y cayendo suavemente en la mano de Roman Dimitri, este continuó golpeando la mejilla del salvaje. Maldita sea. Apesta. Apesta.
En Morim hay un lingote del Geungan, Jingang Buwai. Incluso aquellos con cuerpos de acero suplicaban por sus vidas ante la implacable violencia de Baekhyun Yeok. Suplicando por sus vidas ante el dolor del acero punzante. Una violencia que distorsiona incluso el acero. Roman Dimitri no hizo más comentarios. Sin decir una palabra. Se limitó a dar una bofetada a Jain en la mejilla. Maldita sea. La sangre salpica. Maldita sea. Los dientes salieron volando, maldita sea. En los ojos que perdían el foco. No se podía ver el salvajismo del salvaje completamente abrumado tan pronto como Roman Dimitri aceptó el hecho de que era el pináculo de un depredador. Jain se esforzó por abrir la boca. Comillas. Por favor. Sálvame. Me he equivocado. Ese fue el final. Tup. Una mano que baja al salvaje. Roman Dimitri dijo. Mirando al barón Paulo. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Al oír esa palabra. El barón Paulo. Sin saberlo.